Antes de comenzar, no olvides dar un aullido a suscribirte. Like si te gusta el video. Y lo más importante, toca la campana para que no te pierdas ningún video o te arrepentirás. Ahora te doy la bienvenida al canal más oscuro, donde no hay límite entre lo real y lo paranormal. Mi familia era muy unida, muy amorosa, y siempre me trataban de una manera muy especial. Casi nunca me miraban a los ojos o siquiera a la cara, pero eso a mí no me importaba. Solo me sentía amada. Era un 1 de septiembre cuando mi familia decidió que nos mudaríamos de casa, ya que en donde estábamos sucedían cosas muy extrañas, como platos que se caían, ruidos extraños en la madrugada y en ocasiones azotaban las puertas de los cuartos. Yo era la única que podía ver que era a causa de un ser muy feo. Me daba mucho miedo y siempre me decía que acabaría con mi familia. Pasaron 2 meses en nuestra nueva casa y yo vivía feliz porque el patio era enorme y tenía un columpio. Un poco viejo, pero me encantaba jugar en él. Al igual que me divertía corriendo por los pasillos y jugando con la regadera del baño. Era muy divertido, pero a mi mami y a mi hermano no les gustaba y siempre me decían, por favor, ve tranquila y descansa. Yo hacía caso, pero como nunca me daba sueño en la madrugada y me ponía a jugar. Nunca entendí por qué mi mamá regaló todos mis juguetes y solo guardó mi muñeca favorita. Un día a mi casa llegó el pastor de la iglesia a la que me llevaron cuando era bebé. La verdad, yo me asusté un poco cuando abrió la Biblia y comenzó a decir que saliera todo espíritu malo de mi casa. Yo le decía que no lo hiciera, que me daba miedo. Él era el único que me miraba a los ojos cuando yo le hablaba. Le dijo a mi mamá, dile algo, que ella está aquí y te escucha, es una niña hermosa. Mi mamá comenzó a llorar y con sus ojos cerrados decía que me amaba y que la perdonara. Yo no entendía. Fui y la abracé fuerte. Le dije al oído, mamá, yo también te amo y te perdono. Luego escuché a mi mamá contarle al pastor que yo hace 4 meses salí a jugar a la calle mientras ella bebía con sus amigas. Me atropelló un auto y mi muerte fue instantánea. En ese momento entendí todo. ¿Tú también lo entiendes? Hace mucho tiempo, en una vieja casa de campo vivía una familia conformada por un matrimonio y sus 3 hijos. La mayor era una alegre niña de 10 años. Sin embargo, la desgracia tocó su puerta cuando el padre murió en un accidente, dejando a su esposa sola con los niños. Al tiempo, la mujer volvió a casarse, pero su nuevo marido no era un buen hombre. Este sujeto odiaba a los pequeños y los maltrataba de todas las maneras posibles. No solo disfrutaba castigándolos y pegándoles por cualquier razón, sino que había veces en que los dejaba sin comer. Les negaba el agua y los encerraba por días en sus habitaciones, sin que pudieran beber o probar bocado. Con quien más parecía ensañarse por alguna siniestra razón era con la niña, quien se llevaba la peor parte en aquellos castigos, y su madre, impotente, no podía hacer nada pues tenía mucho miedo de su marido. Un día, las cosas llegaron demasiado lejos. El padrastro empujó a la niña por las escaleras de manera tan violenta que la pequeña murió a causa del impacto. No hubo nada que se pudiera hacer para salvarle la vida y la familia entró en pánico. Sabiendo que de descubrirse el asesinato lo enviarían a la cárcel, el hombre resolvió enterrar el cadáver de la chiquilla en el jardín de la casa y mudarse con la mujer y los niños a una nueva ciudad. Y así, la vivienda quedó abandonada por un largo tiempo, hasta que nuevas personas llegaron a vivir en ella. Pero ninguno se quedaba demasiado tiempo, y es que cosas horribles y extrañas ocurrían apenas caía la noche. La gente que llegaba a vivir allí
aseguraba escuchar llantos y lamentos, todos pronunciados por una voz infantil que pedía ayuda de una manera desgarradora. Lo más aterrador fue cuando su fantasma tocaba a la puerta de las habitaciones principales para pedir agua, y lo más peligroso era cuando la veían pararse al pie de las escaleras con una expresión indescifrable. Nadie llegó a averiguar si se colocaba allí para proteger a los inquilinos de una horrenda caída o si, por el contrario, se aparecía para empujarlos y que tuvieran el mismo final que ella. Lo cierto es que, aunque nadie más llegó a morir mientras habitaban la casa, sí hubo muchos accidentes que con el tiempo provocaron que nadie más quisiera alquilarla. De modo que quedó abandonada en medio del campo y había veces que, de noche, los incursionistas o jornaleros que pasaban cerca se sentían desfallecer al ver a una niña de aspecto siniestro asomado a la ventana, algunas veces pidiendo auxilio, otras simplemente mirando en silencio. Se dice que todavía hoy, en esa misteriosa casa, se la puede ver con frecuencia. Si alguna vez llegas a toparte con ella y tienes la valentía de entrar, es probable que llegues a verla. Solo recuerda que debes respetar una regla: nunca te acerques a las escaleras, o podrías sufrir su mismo destino. En las proximidades de las cataratas del Niágara existe un túnel muy pequeño y estrecho, al cual nadie se atreve a entrar y que ha originado una leyenda corta y escalofriante. Este lugar se encuentra justo bajo las vías del tren, que se traslada entre la ciudad de Nueva York y Toronto. Se cuenta que hace mucho tiempo ocurrió aquí el más cruel de los asesinatos. Fue hace demasiados años, justo durante el siglo pasado, cuando las primeras casas comenzaron a construirse en los alrededores. En una de ellas vivía una familia sumamente disfuncional, conformada por una pareja y su pequeña hija. El padre era un borracho empedernido, que a causa del alcohol solía maltratar mucho a su mujer y a la niña. Pero su esposa lo aguantaba, pues pensaba que con el tiempo iba a cambiar y a buscar trabajo. Eso nunca ocurrió, y cuando las escenas de violencia se volvieron más frecuentes, la madre se armó de valor para abandonarlo con su hija. Hizo las maletas y quiso marcharse cuando él no estaba, con tal mala suerte que en el preciso momento en el que cruzaba la puerta, su marido las descubrió, volviendo del bar. Como de costumbre, se abalanzó sobre su esposa para golpearla con saña, mientras le recriminaba el quererlo abandonar. La niña, al ver esto, corrió a casa de sus vecinos para pedir ayuda. Desgraciadamente, ellos vivían al otro lado del túnel, por el que había que cruzar un largo camino. La niebla proveniente de las cataratas hacía que fuera muy difícil ver por dónde se iba. La pobre criatura se tropezó y buscó a tientas una dirección. Mientras tanto, su padre había entrado en el túnel después de matar a su madre, incendiando la casa en la que vivían con una lámpara de aceite. La niña fue alcanzada por él, quien, en completo estado de ebriedad, derramó todo el aceite restante sobre el cuerpecillo y luego arrojó una cerilla encendida para quemarla viva. Fue tanta su agonía y tan terrible su muerte que sus gritos de dolor se quedaron impregnados en las paredes cavernosas del túnel. Los lugareños se sintieron horrorizados al descubrir un crimen tan atroz. Al padre de la pequeña nunca más lo volvieron a ver. Se dice que horas después de matarla escapó y que probablemente murió como un vagabundo. Lo cierto es que desde entonces pocos fueron los que se atrevieron a pasar por el túnel de nuevo, y esta es la razón. Se dice que si te adentras en él, cuando puedes escuchar los gritos aterrorizados de la niña mientras es quemada y mientras más avanzas, más probabilidades tienes de encontrarte con un pequeño cuerpo fantasmal, carbonizado y deformado por las llamas. Quienes han llegado a estar en el interior de este lugar aseguran que no solo han escuchado el eco de sus gritos, sino que también se han sentido observados y han experimentado un ambiente muy pesado. Actualmente el túnel se encuentra abandonado, pero de vez en cuando todavía recibe visitantes.